Bienvenidos y bienvenidas, estudiantes del Colegio Cíclico Virtual. El día de hoy vamos a hablar sobre la Revolución Industrial, la primera y segunda etapa de la Revolución Industrial. Bueno, como para tener un concepto básico de la Revolución Industrial, la Revolución Industrial o Primera Revolución Industrial, como le llamaron, se denomina el periodo histórico en el que se experimentó un conjunto de cambios radicales en los métodos de producción de bienes de máquinas de hilar que generó nuevas dinámicas económicas sociales entre los individuos. Básicamente lo que se generó en la Revolución Industrial, como dice la palabra, fue una evolución, ¿sí? Se crearon nuevas formas de crear máquinas para tener mayores producciones y tener, digamos, mejores productos. Y en este entonces, digamos que era una invención muy importante porque se empezaron a crear las maquinarias, ¿sí? Entonces a eso se les llamó Revolución Industrial. La primera revolución industrial comienza en Inglaterra en 1760, siglo XVIII, y desde allí se extendió a otros países de Europa Occidental y de Estados Unidos en América hasta 1840, y esto generó una gran evolución en el mundo. A continuación vamos a ver cuáles fueron las causas de la revolución industrial. Estos cambios fueron ocasionados por la necesidad de buscar nuevos métodos de producción en el siglo XVIII, aunada a los avances científicos del momento. Entonces lo que generó esta revolución industrial, además de unos nuevos inventos, también generó unos eventos científicos en el momento muy importantes en ese entonces en Europa, y pues generaron unas nuevas invenciones tecnológicas y el mejoramiento de los sistemas de producción. Y también generaron también múltiples, digamos, conflictos en Europa en el siglo XVIII, como las guerras napoleónicas lideradas por Napoleón Bonaparte en Francia, y que impulsaron a varias naciones a desarrollar métodos de producción que les permitieran acceso a los recursos que ahora eran escasos, como los alimentos y los textiles. ¿Qué pasó con la revolución industrial? Entonces, la revolución industrial trajo unos cambios en todos los ámbitos de la vida en el momento. Entre las características más resaltantes de la época se destaca la multiplicación de producción en relación con el tiempo, o sea, cuando había una maquinaria, digamos que eso fue reemplazado por mano de obra, y la maquinaria, digamos, hacía los productos más rápido que el ser humano. Entonces eso fue un cambio muy, digamos, importante y radical en la revolución industrial. También evolucionaron los medios de transporte. Entonces, digamos que la revolución industrial adicionalmente trajo unos aportes importantes en el transporte, como en el primer momento de la primera revolución industrial, la aparición de los barcos y los ferrocarriles a vapor. La expansión del comercio también, que fue muy importante porque adicionalmente en Europa se empezaron a crear productos y también se expandieron productos, ¿ya? La multiplicación de la riqueza, ya muchos empresarios empezaron a tener, digamos, ganancias en las empresas, y eso generó riqueza y aumentó el Producto Interno Bruto de algunos países, en este caso Europa, Inglaterra, el ascenso de la burguesía industrial. O sea, significa que muchas personas que hacían parte de las empresas, digamos, tuvieron un ascenso muy importante porque empezaron a tener riquezas en esos medios de producción. Y también estos pues eran los dueños de estas empresas, y empezaron a generar, digamos, un estatus muy importante de la época. También hubo un cambio muy, digamos, importante, que fue la migración del campo a la ciudad. Entonces, digamos que los campesinos vieron como mejor opción de vida era la urbanidad por esos cambios tecnológicos que habían, dejando a un lado el campo, ¿sí? Y dejando de campo la agricultura y la producción. Entonces, obviamente que esto generó crecimiento de la población urbana, pero también hubo escasez de alimentos porque ya no había quien sembrara en el campo. La aparición de una nueva clase social que se llamaba el proletariado, construida por los obreros y trabajadores, y el nacimiento de la cuestión social. Entonces, a partir de que se crea empresas, mucha gente empieza a trabajar, pero se da cuenta que algunos eran explotados, y empieza una generación de huelgas sociales en este momento en Europa. ¿Por qué? Porque ellos querían exigir por los derechos laborales.
Las etapas de la revolución industrial se le llama la primera etapa, como la que se extiende a mediados del siglo XVIII y hasta la primera mitad del siglo XIX, y se caracteriza por la introducción de la máquina a vapor, que es muy importante en esa época, en los procesos de manufactura. Y la segunda etapa de la revolución industrial va desde finales del siglo XIX hasta comienzos de la primera mitad del siglo XX y se distingue por la aplicación de innovaciones como la energía eléctrica y el motor en combustión. Entonces hay dos momentos. En la primera revolución industrial empieza, digamos, un inicio, digamos, muy lento de la maquinaria. Y ya en el segundo momento de la segunda revolución industrial empieza una innovación tecnológica muy importante como la energía eléctrica. Aquí podemos mirar unas maquinarias, podemos observar también que las máquinas un poco, pues para la época, inventos muy importantes, que eran algunos a vapor y a carbón, pero para ser en la época del siglo XVIII eran muy importantes y no necesitarían tanto personal como, digamos, digamos, le reducía el nivel de población trabajadora y utilizaba más maquinaria. Eran muy pocos los trabajadores, entonces por eso también habían protestas, porque dicen que reemplazaron la máquina por la mano de obra. Dice que la revolución industrial significó no solo el despegue económico y tecnológico de las principales potencias europeas y de Estados Unidos, también fue una causa de innumerables injusticias sociales, como intercambios de desigualdades entre la burguesía y la clase obrera, explotación del proletariado, lo que les comentaba anteriormente, no se sentían identificados ni bien pagados por trabajar en esas empresas y surge también las protestas sociales. También surgen ideologías y revueltas sociales que pretendían dar la vuelta a la situación y de allí la justificación del comunismo, el socialismo y el anarquismo, así como movimientos de reivindicación que lograron conquistar lenta pero paulatinamente mejores condiciones para los trabajadores. Entonces, a partir de ahí empieza un proceso social distinto, empieza la protesta, empieza la pelea por los derechos laborales y también es un cambio social. Bueno, les agradezco mucho, espero nos encontremos en un próximo video para explicarles otro tema. Que tengan un buen día.